Perfecto. Entonces, eh, ya estábamos hablando, ¿no? Los apartados del sistema motor, todo esto es lo que vamos a explorar, ¿no? El trofismo, el tono muscular, repasando lo que vimos, la fuerza muscular, que es la que ustedes conocen muy bien, reflejos normales, reflejos patológicos, y lo que me preguntaban la otra vez del atávico, ¿no? Estos son todos los apartados, ¿no? Y los iremos desglosando, pero vamos a entrar al contexto fisiológico, porque si no, no se puede comprender el, el, la manifestación clínica, ¿no? Entonces, la clave está en comprender esta parte. Comprendiendo esto, lo otro es bastante deducible, o sea, lo podemos, no se lo tiene que saber, lo puede deducir, ¿no? Entonces, tener claro que la neurona motora eh, inferior es el centro de acción de todo el sistema motor, ¿no? Es a donde va todo para que ésta pueda dar su orden y movilizar al sistema musculoesquelético, que ya es otro sistema. No es parte del sistema nervioso central, pero es finalmente el órgano efector, ¿no? Estamos hablando de músculo estriado. Tenemos la neurona motora superior, que a través de la vía piramidal, y esa se encarga sobre todo del control voluntario. Y el control del movimiento está regulado perdón, por las vías descendentes que vienen del tallo cerebral y que pertenecen al sistema extrapiramidal, sobre todo a partir del retículo espinal, pero también está el rubro espinal y el tecto espinal, todos estos que van bajando a la médula espinal para regular o modular la acción de esta y tienen que actuar todos juntos para lograr un movimiento armónico, ¿no? O sea, no nada más se tiene que mover, sino se tiene que mover en forma armónica y bien dirigida. Y además, el mismo músculo, a través de su sistema de información, ¿no? Que son los cuerpos de Golgi y los usos neuromusculares, nos da información de qué tanta es la tensión que tengo en el músculo a través del arco reflejo. Entonces, todo esto hace que la neurona motora inferior sea el centro de todo, ¿no? Aquí tiene a la neurona motora inferior, ¿no? Y recordar, ¿no? Bueno, que esta se encuentra en el asta anterior de la médula espinal, esto es la vía piramidal, ¿no? Como pues tenemos la vía decusada, el 90% de las fibras, la vía directa, que se decusa en la misma médula espinal, que es el 10% de las fibras, del haz córtico-espinal. Cuando decimos haz córtico-espinal, es lo mismo que vía piramidal, ¿no? Que viene de la corteza. Aquí hace su relevo esta neurona y luego con la neurona motora inferior directo al músculo, ¿no? Es una vía de dos neuronas. Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de las rubroespinal, ¿no? Como también va la neurona motora inferior, en las rubroespinal, ¿no? Entonces, parte del sistema extrapiramidal. Y esta neurona, comprender, primero, bueno, aquí están sus dendritas, su axón, ¿no? Y cómo está interconectada con varias terminaciones, ¿no? El neurotransmisor principal es la colina y esta neurona, la mielinización es a partir de células de Schwann, a diferencia de las neuronas dentro del sistema nervioso central, que es a partir de oligodendrocitos. Entonces, son diferentes células, es diferente mielina y son distintas las enfermedades que afectan el nervio periférico en la mielina, ¿no? O a la mielina central, son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta neurona, sus fibras axónicas, ¿no? Ya están recubiertas por células de Schwann que le dan esta mielinización y le permiten la conducción. Y bueno, luego llega a la placa neuromuscular, donde es acetilcolina, el neurotransmisor principal, ¿no? Entonces, ¿todo esto sí se va comprendiendo? Sí, doctor. Sí. Ok. Pues bueno, tenemos varios tipos de movimiento, ¿no? O sea, el movimiento es desplazarse, ¿no? Pero para fines prácticos o didácticos vamos a dividirlo en un movimiento que llamamos cinético, o sea, que desplaza, y en el movimiento estático, que es el que mantiene postura, que realmente no es movimiento, ¿verdad? Pero para fines prácticos vamos a ponerlo así. Entonces, el movimiento cinético, la idea es que va a desplazar un segmento del cuerpo, ya sea todo el cuerpo, una extremidad, ¿no? Y tiene una parte involuntaria y una parte voluntaria.
Son contracciones repetidas, rápidas, que nos permiten llegar a esto. Pero para poder hacer un movimiento, yo tengo que tener un buen control entre los músculos agonistas y antagonistas, es decir, el que va a contraerse, pues me permite movimiento y los demás se deben relajar, si no, no lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces, aquí tenemos la parte en el movimiento involuntario, porque esa parte sería involuntaria, de los movimientos reflejos, ¿no? Que es el arco reflejo, los movimientos automáticos y los movimientos asociados, ¿no? Los movimientos automáticos son, por ejemplo, los otros músculos que se tienen que relacionar para hacer ese movimiento, ¿no? O sea, sabemos que no es uno solo. Y los movimientos asociados es, por ejemplo, cuando yo camino, balanceo los brazos. El balanceo de brazo, pues la marcha es el movimiento, pero el balanceo de brazo es un movimiento asociado que me permite mantener el equilibrio. Todo esto tiene que ver con el sistema extrapiramidal, ¿no? Extrapiramidal. No hablamos de una vía extrapiramidal como la vía piramidal porque no existe, ¿no? Eso es todo un sistema. Y el movimiento ya voluntario, propiamente el que ejecuta la acción, el que me permite hacer mi movimiento, como el que yo hago ahorita con el mouse o el puntero, ¿no? Es a través de control voluntario, a través de la vía piramidal. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doctor. Sí, doctor. Este movimiento voluntario corresponde a una representación mental, ¿no? Representación mental del movimiento que yo quiero hacer. No es que yo piense que cuando voy a mover, ¿no? Voy a relajar el oponente del pulgar y voy a contraer los flexores del carpo y flexionar los dedos. Obviamente todo eso ya estaba procesado y yo no lo estoy pensando, pero la acción, el moverme, sí es voluntaria, no es mi representación de lo que yo quiero hacer y eso se logra a través de la vía piramidal. Por eso cuando hay lesiones de esta vía, pues quizá tenga preservado la capacidad de movimiento, pero no puedo ejecutar el movimiento voluntario. Y bueno, por otro lado, este movimiento voluntario no se puede hacer bien si no está bien modulado el movimiento a través de arco reflejo, sistema extrapiramidal. Ahora, la postura estática, que les digo, no es movimiento, pero sí es una contracción y se requiere tenerlo constantemente, pues ahorita ustedes lo están llevando a cabo, ¿sí? En donde estén. Por ejemplo, no sé, alguno, puedo garantizarlo, está viendo la clase en el celular, ¿no? Mejor sería verlo en una pantalla, pero bueno, está sosteniendo el celular no se mueve, ¿no? Entonces, ahí está en un estado estático. Alguno está sentado viendo la clase. Entonces, ahí su tronco no se mueve, ¿no? Todo eso mantiene fijo un segmento y son contracciones más largas y duraderas que se conocen como tono muscular, ¿no? Y esa parte es muy importante para mantener postura. Y el tono también tiene que ver con lo otro, ¿no? O sea, si yo no tengo un buen tono, yo no puedo tener un buen movimiento. Entonces, nada está separado, pero lo separamos un poco para comprender que también el tener fijo un segmento del cuerpo implica mantener una cierta contracción muscular y esa la conocemos como tono muscular. Y ese depende de todo esto, sistema extrapiramidal, vía piramidal y el mismo cerebelo, ¿eh? O sea, el cerebelo participa no nada más en la coordinación de movimientos, sino en el tono. Y aquí también vean cómo la vía piramidal también vuelve a participar, ¿no? O sea, no está exenta de tener que ver con esto, ¿sí? ¿Sí se está comprendiendo el concepto? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Entonces, ahora, veamos este esquema de aquí arriba, el que está en la parte superior derecha de su pantalla. Y es nada más para entender un poquito cómo vemos el cerebro, ¿no? Y los distintos segmentos, ¿no? Entonces, estamos hablando de movimiento y cómo se regula. Y yo tengo varios niveles de regulación del movimiento. El nivel medular, el nivel de tronco cerebral, el nivel cerebral y el nivel del cerebelo. Y cada uno tiene una función, aunque todas están relacionadas, pero una función principal, ¿no? Entonces, cuando vemos un esquema anatómico, cuando vemos la porción más anterior, y así cuando yo les comenté también en otros momentos de las clases, ¿no? La porción rostral sería la parte más anterior o la frontal, ¿sí? La parte superior sería la convexidad, ¿sí? Hacia la región frontoparietal. Esto es superior. Entonces, cuando yo digo superior, es esto.
Cuando yo digo rostral, es esto. Generalmente cuando hablamos de deterioro rostro-caudal es que empieza en el frontal y va hacia atrás, pero la parte más anterior del cerebro, pues le decimos rostral, ¿sí? Y hacia abajo, sí, hacia la médula espinal, le decimos caudal. Entonces, rostro, caudal, quiere decir que es de frontal a tallo cerebral. La parte posterior o occipital, ¿sí? Es esta. Entonces, esto es superior, esto es posterior y esto es caudal, para que no nos vayamos a confundir en términos, ¿sí? Esto es ventral y esto es dorsal, ¿sí? Cuando hablamos de tallo cerebral, la porción que está adelante, ¿sí? O sea, lo que yo vería como si yo estuviera de frente, lo veo ventralmente, ¿sí? Toda esta es la cara ventral del cerebro y esta la cara dorsal, ¿no? La cara dorsal del cerebro. Entonces, cuando yo digo está ventral en el tallo cerebral, es la parte anterior, como las pirámides están ventrales, ¿no? Y el cerebelo está dorsal en el tallo cerebral. Y el occipital, pues está posterior, ¿sí? La porción del vértex o la parte superior, pues frontoparietal. Y rostral siempre será la parte más anterior del, del cerebro, ¿sí? Esta región en particular, ¿sí? Y yo le digo frontopolar, ¿no? O sea, el polo frontal más anterior, ¿no? Frontopolar. Temporopolar sería esta zona, ¿no? O sea, como que es el polo más anterior, ¿no? Entonces, nada más para estarnos ubicando. Cuando hacemos un corte de esta forma, decimos que es un corte axial. Cuando lo hacemos así, es un corte coronal y aquí lo estamos viendo en una vista sagital, ¿no? Entonces, ¿sí va quedando todo claro? Sí, doctor. ¿Sí? Para que ubiquen espacios. Eso está en su temario incluso, ¿eh? Bueno, creo que todo está en su temario, porque su temario creo que quiere abarcar toda la neurología de 6 años en un mes. Pero el nivel medular, ¿no? De control, pues estamos hablando por debajo del bulbo raquídeo, se encarga sobre todo del movimiento reflejo. ¿Cuál es la función principal? El movimiento reflejo. El tallo cerebral se encarga de posición y tono, ¿sí? Ahí están los núcleos rojos, el sistema reticular, y es la vía común de todo el sistema extrapiramidal. El cerebro, ¿sí? Los hemisferios cerebrales, tiene que ver con el movimiento voluntario y los movimientos involuntarios, todos los asociados, ¿no? O sea, está el sistema extrapiramidal y el piramidal. Y el cerebelo tiene que ver con la coordinación del movimiento, como vimos en la marcha táxica, es una marcha sin coordinación y también participa en el tono. Aquí vamos a introducirnos propiamente en el movimiento voluntario, que es gran parte de lo que exploramos durante la exploración del sistema motor. Entonces, tenemos que comprender su origen. El origen es en la corteza cerebral, ¿sí? Sabemos que la corteza cerebral tiene 6 capas, ¿no? Y las capas 3 y la capa 5 son donde se encuentran estas células, ¿no? De forma piramidal o triangular, ¿no? Y que le llamamos capas piramidal externa e interna, donde están estas neuronas grandes o gigantes, ¿no? Que es el origen de la neurona motora superior. Esta sería la neurona motora superior, que va a ir a la neurona motora inferior. En las áreas de Brodmann, si ustedes vieron alguna vez en anatomía áreas de Brodmann, Sí. ¿sí, no? Son áreas funcionales, ¿no? Entonces, cada una corresponde a alguna acción o función cerebral y sabemos que la corteza frontal ascendente, sí, este sería el surco central, o de Rolando, ¿no? Entonces, en esta zona se encuentra la área motora primaria, en el área 4, pero también tiene influencias del 3-2-1, que sería propiamente ya sensitiva, pero también tiene ahí este tipo de neuronas, y 5 y 6, que serían las áreas motoras suplementarias, ¿no? Entonces, todo esto, ¿sí? 4, 3-2-1, 6 y 8, todo esto es el área motora, en donde se origina el haz córtico espinal en la corteza cerebral. ¿Vamos bien?
Ahí tienen una de estas neuronas gigantes de Betz, ¿no? En una tinción argentófila, ¿no? Que eran las que hacía Ramón y Cajal, y que a partir de aquí podía ver, ¿no? Sus prolongaciones dendríticas y sus axones. Entonces, vean la corteza cerebral. ¿Sí? Vamos a regresarnos un poquito. Aquí, la estoy viendo por fuera. Pero ahora vamos a ver un corte para ver cómo se ve en un corte coronal, ¿no? Entonces, en el corte coronal, la estamos viendo de un lado, aquí estaría la del otro, ¿sí? Perdón que no está algunas cosas en español, ¿no? Lo que importa es la imagen. Les digo, de repente no es tan fácil encontrar una imagen que explique y entonces pues el idioma es lo de menos, ¿no? Pero bueno, estamos aquí diciendo, bueno, ese es el área 4, acuérdense que no es nada más esa área, ¿no? Y aquí, esta es una imagen o representación del homúnculo, ¿sí? Entonces, la vía piramidal, prácticamente las corticoespinal, cuando yo hablo de médula espinal, entonces, una vía que baja, pues siempre va a llevar el nombre de donde baja y acaba en espinal. Esas, así sabemos que son vías descendentes, ¿no? O sea, que va a la médula espinal. Entonces, córtico espinal empieza en la corteza y acaba en la médula. Rubro espinal acá empieza en el núcleo rojo o tecto espinal en el tectum. Y todas estas son vías que bajan. Y las que suben, por ejemplo, el espino cerebeloso, el espino talámico, todas empiezan con espino y acaban con algo. Entonces, así yo puedo saber si es una vía ascendente o descendente. ¿Sí? Si empieza con espino es que es ascendente, si acaba con espino o espinal, es que es descendente, ¿no? Entonces, córtico espinal empieza en la corteza, que es la vía piramidal, y sería toda esta zona, ¿sí? Todo esto es la zona de la origen del haz córtico espinal. Ese que hemos creado el área 4. Es el área 4, ¿sí? Ok. Sí, ahora, ¿qué no estamos viendo aquí incluido en el haz córtico espinal? La cara, ¿no? Labios, lengua, todo eso. ¿Por qué no está incluido en el haz córtico espinal? A ver, alguien que responda. Porque no va para los nervios raquídeos, ¿no? Va para Exacto, pares craneales. va para los pares craneales. Estas son fibras corticonucleares, ¿no? Si son de motoras, si son, tienen que ver con movimiento voluntario. De hecho, vean la representación enorme, ¿no? Que tiene el homúnculo en la corteza. Aquí está la fonación, ¿no? Aquí abajo. Pero van a pares craneales. Entonces, no van a médula espinal y van a núcleos de pares craneales de tipo motor, todos voluntarios, y les llamamos fibras corticonucleares. Entonces, aunque sí, estas también van a unirse a este haz, pues no van a llegar hasta aquí, van a irse separando en sus distintos vías o caminos, ¿no? En su trayecto, ¿no? Y no llegan a la neurona motora inferior en la médula espinal, ¿no? Entonces, ese es por eso que no se incluyen en las corticoespinal, pero no hay que olvidar que pues sí forman parte de este trayecto, por lo menos en esta zona, ¿sí? Entonces, todas estas fibras aquí están en un amplio área en una amplia área de la corteza, ¿no? De tal forma que vean en el homúnculo, pues el cuerpo tiene más neuronas representando, por ejemplo, la mano, que es un área muy importante de nuestras capacidades, así como la cara, los labios, la lengua, ¿no? Tiene una gran área de representación cortical, el pie también no le falta, pero comparado con todo lo que es la pierna y el tronco, pues son mucho menos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí no necesita movimiento tan fino, sí necesita movimiento, pero no tan fino, no tan elaborado como el de la mano o, por ejemplo, el pie, que es un poco menos, ¿no? Desde luego, la mano es la que tiene una gran representación cortical y no es lo mismo, entonces, en la corteza cerebral, una pequeña lesión aquí que me afectaría solamente la pierna, que una lesión que me afectara solamente la mano, ¿no? O sea, desde el punto de vista discapacidad, cambia mucho para el paciente. Aquí pueden ir sacando ustedes conclusiones, ¿sí? La conclusión es, bueno, si yo tengo la corteza como está muy difusa, ¿no? Pues yo te puedo tener lesiones muy puntuales, ¿no? O sea, me clavan un desarmador y nada más me afectan esta zona, pues todo lo demás va a seguir bien, ¿no? O tengo un pequeño infarto que me lesiona nada más esta zona, ¿no?
que sea uno de la cerebral anterior, pues va a quedar pléjico de la pierna, pero va a seguir moviendo el brazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues las siguientes fibras sí están existiendo, ¿no? No todo se está lesionando. Entonces las lesiones en la corteza, un tumor, un cisticerco, una lesión muy focal en esta zona, una esclerosis múltiple aquí abajo, me da lesiones justamente así muy localizadas y focales, ¿no? Igual si me afectan las fases corticonucleares, ¿no? Entonces, aquí las lesiones en la corteza, pues me dan lesiones muy focales, salvo en los grandes infartos o las grandes lesiones hemorrágicas que me afectan todo el cerebro, todo el hemisferio. Pues primero es mucho tejido dañado, ¿no? Entonces, mucho tejido dañado es igual a paciente muy grave. Y porque es tejido dañado que pues, genera muchos problemas, ¿no? Y segundo, pues que la manifestación clínica va a ser muy amplia, ¿no? O sea, va a abarcar muchas fibras. ¿Sí? ¿Sí comprenden el concepto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora, les digo, es fácil de irlo deduciendo si uno va comprendiendo, ¿no? Ahora, todas estas fibras, todas, incluidas las corticonucleares, se van a compactar en el brazo posterior de un área que llamamos cápsula interna. ¿Sí? Aquí esta vendría siendo la cápsula interna. Entonces tenemos una región posterior, este es el tálamo, ¿sí? Cabeza de núcleo caudado, núcleo lenticular, con globos pálidos y hipotálamo. Y esta es la cápsula interna. Entonces la cápsula interna tiene un área de la rodilla, ¿no? Que es como la flexión, una parte anterior, que son fibras de asociación, y una parte posterior, que es el haz córtico-espinal. Aquí van fibras corticonucleares, o sea, esta zona va aquí, y toda el haz córtico-espinal va aquí. ¿Sí? La distancia de aquí a acá es 1 centímetro. O sea, es una cosita de nada en el cerebro, muy pequeñita. De ahí yo puedo concluir, ¿no? Que es muy fácil que una pequeña lesión, ¿sí? Una pequeña lesión aquí me afectara toda la vía, ¿sí? O sea, si yo tengo, déjenme agarrar la pluma, me afectara toda la vía. O sea, si yo tengo una lesión acá, ¿qué necesito para tener una lesión de 1 centímetro? Un pequeño infarto lacunar, una placa de esclerosis múltiple, una pequeña hemorragia. El paciente no va a estar grave, ¿sí? Grave si se lesiona todo este tejido. Aquí ni siquiera va a perder el estado de alerta, pero sí va a quedar hemipléjico, ¿sí? O sea, el problema es grave, pero el paciente no está grave, no está en peligro su vida en ese momento, pero clínicamente tiene algo desastroso, ¿sí? Y le va a afectar todo, la cara y también el cuerpo, ¿no? Entonces, las corticonucleares y las corticoespinales. ¿Les queda claro? Sí. Sí, doctor. Ahora, después va a seguir en la porción del pedúnculo mesencefálico y luego puente cerebral, ¿no? Y en cada uno se va relacionando con algo diferente. Les digo, no es lo mismo una lesión en la corteza que en cápsula interna y luego otra en mesencéfalo. En mesencéfalo se relaciona con pares craneales, que ahorita vamos a hablar, igual aquí en puente, ¿no? Y en bulbo raquídeo también, pero aparte en el bulbo pasa otra cosa, aquí se decusa, ¿no? Aquí cruzan y ya la vía baja ahora sí como el haz córtico-espinal en el cordón lateral de la médula espinal. El 90% de las fibras se decusan, el 10% siguen en forma directa. Entonces tengo el haz córtico-espinal cruzado y el haz córtico-espinal directo. Y acuérdense que el directo, de todas formas, ya en la médula espinal también se decusa. Es decir, estas fibras de todas formas van a ir a la neurona contralateral, de tal forma que el lado izquierdo controla el lado izquierdo del cerebro controla el lado derecho del cuerpo y viceversa, ¿no? Las fibras directas controlan más el movimiento fino y el movimiento grueso es más por todas las demás fibras, ¿no? Va en el cordón lateral y va en el cordón anterior de la médula espinal. Y luego llegan al asta anterior y ahí a la neurona motora inferior. Entonces, esta decusación, ¿no? De columnas, ¿sí? Vendría siendo en la cara ventral del puente, digo, del bulbo, y aquí lo podemos ver, ¿no? Estos son las columnas y la decusación, ¿sí? De las fibras, aquí se están viendo y se está decusando, ¿sí? Y bueno, de alguna forma de ahí viene su nombre de decusación de la vía piramidal, ¿no?
Aquí la podemos ver, ¿no? Otra vez, vean, en un esquema mucho más sencillo, como la cápsula interna, va toda la vía compactada, luego se decusa y luego tengo las córtico espinal directo, 10%, y el cruzado, que es el que conocemos como espino córtico espinal, ¿no? Vean un nivel de cápsula interna, ¿sí? Entonces, estamos aquí en un corte de tipo axial. ¿Sí lo identifican? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, es un corte axial en un dibujo, ¿no? Y lo estamos viendo, estos son el sistema ventricular, ¿sí? Son los ventrículos laterales, ¿no? El cuerno frontal, el cuerpo, el atrio y el cuerno occipital, ¿no? Todo esto es un ventrículo lateral. Aquí está parte del tercer ventrículo, ¿no? El acueducto, la comunicación, ¿no? Y dejen borrar. Y bueno, propiamente los ganglios basales. Sí, tenemos el núcleo lenticular que corresponde a esto, globo pálido y putamen. Sí, la cabeza del núcleo caudado, que acuérdense que es un núcleo que forma como una cola hacia atrás, ¿no? Entonces, este parte y este es el mismo núcleo. Y el tálamo, que es la gran estructura sensitiva del cuerpo, ¿no? O el gran relevo sensitivo. Y en medio se encuentra la cápsula interna. Esta es la porción más rostral y esta es la porción dorsal, ¿no? Y hacia abajo sería caudal. Entonces, tenemos un brazo anterior, ahí no pasan todas las fibras motoras, y tenemos un brazo posterior que es justamente donde pasan todas las fibras. Y aparte, pues, si tenemos una cápsula interna, pues recordar que es porque hay una cápsula externa, ¿no? Y hasta una cápsula extrema, ¿no? Entonces, se llama cápsula interna por eso, ¿sí? Porque hay también otra cápsula. Si no, nada más se llamaría decusación de la cápsula, ¿no? Digo, de cápsula. Ahora, ¿vamos bien hasta ahí? ¿No se están confundiendo? Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a un nivel de mesencéfalo. Vamos viendo toda la vía por sus distintas relaciones, ¿no? Entonces, el mesencéfalo, ¿no? Tenemos una parte de tectum, tegmentum o calota, y luego los pedúnculos mesencefálicos. Acuérdense que los pedúnculos mesencefálicos están en la porción ventral de el tallo cerebral. Es una estructura que mide 2.5 por 2.5 centímetros. O sea, es chiquitita. Eso nos comunica todos los hemisferios cerebrales con el tronco y luego pues todo lo demás de la médula espinal. Entonces es un área pues crítica, ¿no? O sea, tiene muchas funciones, ¿sí? Tiene la zona de los colículos vestibulares y visuales, ¿no? Digo, auditivos y visuales, perdón. Tiene el acueducto, alrededor de esto está la sustancia gris periacueductal, donde están los núcleos del tercer, cuarto y sexto par, bueno, tercero y cuarto sobre todo, y el origen, ¿no? De el tercer par en esta zona, ¿sí? Que son todos los oculomotores, ¿no? Este nervio va a nacer en la fosa interpeduncular y luego, bueno, se va a introducir al seno esfenoidal y después hacia la órbita, ¿no? Entre la calota y el pedúnculo tenemos la sustancia nigra. Esta sustancia nigra, pues, forma parte del sistema extrapiramidal, es inhibitoria, ¿no? Y justamente es la que se afecta mucho en qué enfermedad. Parkinson, doctor. Sí, ¿no? Entonces, acuérdense, ya forma parte del sistema extrapiramidal, tiene una acción de tipo inhibitoria, por lo tanto, cuando falla, predomina la rigidez, ¿no? Porque está fallando la inhibición que debería haber, ¿no? Entonces, y de ahí pues viene prácticamente el Parkinson. Para que dé Parkinson, se tiene que depoblar estas neuronas que existen aquí, ¿no? Las de la sustancia negra, se tienen que depoblar o morir por lo menos el 90%. Es decir, que cuando yo ya empiezo a tener Parkinson, ya es una enfermedad muy avanzada, ¿sí? Ya hay muy poquito remanente neuronal ahí. Y con eso es con lo que se tiene que trabajar. Por eso es una enfermedad tan difícil, porque los medicamentos y todo lo que damos para estimular de alguna forma este sistema, ¿no?
pues la levodopa y todo esto que mandamos, pues es muy complicado que haga efecto y pues lo que queda neuronalmente es muy pobre, ¿no? Ahora, el pedúnculo mesencefálico, regresándonos a la vía piramidal, está dividido también, ¿no? en quintos, en 5 partes, y las 3/5 partes mediales es donde va tanto las fibras corticonucleares como las corticoespinales, ¿sí? Y yo les digo que todo esto mide 2.5 centímetros, ¿no? Entonces, véanlo en otra, en otra corte anatómico un poquito más superior, ¿no? Vean cómo está la sustancia gris periaqueductal, el origen del tercer par, y bueno, el núcleo rojo, que también forma parte de la vía sistema extrapiramidal, o es la gran salida del sistema extrapiramidal, la sustancia negra, el pedúnculo mesencefálico, el cuerpo geniculado medial, relevo de la vía visual, colículo superior y el colículo inferior, que tienen que ver con movimientos oculares y respuestas auditivas también. Entonces, este núcleo interpeduncular que también tiene que ver con la cuestión de movimiento ocular. Entonces, todo esto es un área de muchas funciones, ¿no? Y el origen del tercer par. Si yo tengo una lesión que me afecte, digamos, esta zona, clínicamente, ¿qué tendré? Ya les dije, de aquí a acá mide 2.5 y de aquí a acá 2.5. O sea, una lesión de medio centímetro aquí, ¿qué se les ocurre que tendría el paciente? Los problemas en la movilidad. ¿Pero cuál? Bueno, está la vía extrapiramidal, el rubro espinal sería, si está la sustancia roja. Bueno, vámonos a las corticoespinal para que no se compliquen tanto la vida. Tendríamos primero que nada una hemiplegia, Ipsilateral, ¿no? ipsi o contra. Es del otro lado, ¿no? Pues sí, Contralateral. contra, porque todavía no se cruza, ¿no? Entonces, si yo tengo una lesión peduncular mesencefálica, del lado derecho me va a dar una hemiplegia izquierda, ¿no? Y además va a ser fascio corporal porque, o sea, va a afectar la cara porque todavía están las fibras corticonucleares aquí. Entonces, ¿qué más? Olvídense del sistema extrapiramidal porque como está dañada la vía piramidal, lo demás pues ya está superado, ¿no? El sistema extrapiramidal da síntomas cuando la vía piramidal está bien. Si no, domina la vía piramidal, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa sí da que yo puedo decir, esta lesión está aquí? Del lemnisco mediano sería alteración en el tacto. Puede pasar, ¿no? Pero digamos que hay algo más obvio. Los núcleos del tercer par La craneal. visión. Exacto, me daría un tercer par aquí, ¿no? O sea, que se afectan estas fibras, no tanto los núcleos, ¿no? Se afectarían las fibras, el nervio en sí, ¿sí? Acuérdense que cada nervio tiene un origen aparente y un origen real, ¿no? Entonces, el trayecto del nervio es el que se afectaría. Y entonces, ¿qué pasaría? Pues la Habría limitación en los movimientos oculares, ¿no? Tendría una parálisis de tercer par con midriasis, ¿no? Con midriasis, porque se afectaría también el parasimpático, ¿no? Y dominaría el simpático. ¿De qué lado? ¿Del mismo lado de la lesión o del lado contralateral? Contralateral. No, el es mismo del lado. mismo lado, ¿no? Es del mismo lado. Exacto, ¿no? Entonces, yo tengo una hemiplegia contralateral y un tercer par ipsilateral, ¿no? Entonces, así yo clínicamente puedo decir, la lesión se encuentra aquí. No siempre se puede hacer así, pero bueno, por lógica podemos pensar de esa forma, ¿no? Pues vean las relaciones, ¿no? También para comprender qué puede lesionar el mesencéfalo. Este es el mesencéfalo, esta sería la parte rostral del cerebro, lo estamos viendo por abajo en una cara ventral, ¿no? Del cerebro, vean el quiasma, aquí, ¿sí? Los cuerpos mamilares, ¿no? Y vean el acueducto, ¿sí? Y estos serían los pedúnculos mesencefálicos, este de aquí y este de aquí, y aquí nacería el tercer par, ¿no? Entonces, vean cómo justamente aquí lo que separaría esto del tallo pues sería el tentorio, ¿sí? Y aquí estaría ya el tallo, ¿no? Veanlo en la parte de su vista ventral, vean el origen aparente del tercer par,
Vean cómo el cuarto par rodea, ¿no? Entonces, y vean la sustancia negra aquí y el pedúnculo mesencefálico aquí, viéndolo como en tercera dimensión, ¿no? Entonces, una lesión de esta zona, hago que me comprima esta zona, me da la tercer par del mismo lado, porque ese ya no se va a decusar ni nada, y me da una vía piramidal o síntomas motores contralaterales, ¿no? Porque esto se va a decusar todavía hacia ¿qué lo puede afectar? Pues esta zona la conocemos como uncus, es la quinta temporal. Cuando se hernia, pues me puede afectar el tallo y darme un tercer par. Cuando yo tengo un tercer par, más hemiplegia contralateral, siempre me va a afectar a decir que está afectado el mesencéfalo. A lo mejor está afectado algo más, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor es todo el lóbulo temporal o es todo el hemisferio cerebral. Pero a diferencia de lo que veíamos antes, de lo que veíamos acá, la lesión, aunque fuera de todo el hemisferio, si no tengo tercer par es que todavía no está afectado el mesencéfalo. En cambio aquí, si yo ya tengo un tercer par, que el mesencéfalo está afectado, ¿no? A lo mejor la lesión es una lesión muy grande, a lo mejor es un pequeño infarto, o sea, el mensaje que les quiero decir es, bueno, si yo tengo una vía piramidal y un tercer par ipsilateral y la vía piramidal contralateral, no siempre la lesión tiene que estar en el mesencéfalo. Puede que se haya originado en otro lado, pero nos habla de lesión mesencefálica. O puede ser una lesión en el mesencéfalo también. Todo depende, ¿no? Puedo yo tener un pequeño infarto de hemorragia aquí, o puedo tener una gran hemorragia cerebral o un trauma craneoencefálico que me está herniando todo, o un tumor, ¿no? Y claro, la gravedad del paciente cambia. Aquí, este síndrome, ¿no? Se conoce como síndrome de Weber. Entonces, les digo que a medida que vamos avanzando, vamos viendo distintos síndromes también. Y aquí pueden ver una cara ventral del encéfalo, véanlo como aquí está volteado, ¿no? El cerebro, ¿no? Esta es la parte ventral, ¿no? Esta es la parte posterior, digo, esta es la cara ventral, esta es la parte más frontal o rostral, y esta es la parte posterior. Y aquí vean los pedúnculos mesencefálicos, esto es de un cadáver, ¿no? Y vean la sustancia negra, ¿sí? Como se ve aquí, vean el acueducto, ¿no? Y lo que se está viendo, esta es la quinta temporal de un lado, que está bien, ¿sí? Y vean aquí cómo hay un hematoma, vean la sangre que hay aquí. Obviamente es un cadáver, ¿no? Y vean la hernia del uncus, cómo esta zona, esta lengüeta que ven acá, se metió por el tentorio y bajó, y pues comprimió el tallo cerebral. Con eso tengo como para estar muy grave, ¿no? Entonces, bueno, eso me generaría una tercer par ipsilateral contra la vía piramidal o hemiplegia contralateral y el paciente estaría en coma, ¿no? Ahora, yo puedo tener una pequeña lesión acá, ¿no? Que me afecte tercer par, me afecte la vía piramidal. Está grave el paciente porque nunca deja de ser una zona muy importante del cuerpo. Como sucede en los infartos de la arteria cerebral posterior, que da pequeños ramos aquí de cortos, ¿no? O da un gran infarto de esta arteria, ¿no? Este sería una zona de arteria de la cerebral posterior. Lo importante aquí sería que se comprenda que si yo tengo síntomas motores contralaterales y un tercer par ipsilateral, eso lo conocemos como síndrome de Weber. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Distintas causas, ¿no? Bueno, aquí otra vez estamos viendo esta imagen, pero esto es, por ejemplo, un trauma craneoencefálico con una fractura, un hematoma, y vean cómo está la hernia, que sería, este es el tentorio, ¿no? Este es el cerebelo, esto es infratentorial, y vean cómo todo esto se está, ¿sí alcanzan a ver mi puntero? A ver si Sí. se- bueno, cómo todo esto se está va descendiendo, ¿no? Metiendo el cerebro por esta zona que justamente una la supratentorial con infratentorial, y aquí en un corte coronal, en un dibujo, vean cómo también está herniándose el uncus, ¿no? Este es un hematoma. Y pues que comprime el tallo cerebral. Eso se los pongo porque es la causa más frecuente de este tercer par con vía piramidal contralateral, ¿no? Entonces, es muy grave, obviamente, y pues aquí el paciente está inminentemente en riesgo de muerte, ¿no? Ahora, vamos a ver otro nivel, ¿no? Ya vimos el nivel cortical,
vimos nivel cápsula interna, vimos nivel mesencefálico. Ahora vamos a ver nivel pontino. Aquí en el nivel pontino, que el puente pues es una estructura muy grande, ¿no? A medida que va bajando o que va cambiando de nivel, pues va relacionándose con distintos pares craneales y con distintas estructuras anatómicas, ¿no? Entonces, no puedo yo hablar de una zona del puente, pues les digo, es una estructura muy grande comparativamente con las otras que hay en el tronco cerebral. Este sería el cuarto ventrículo, ¿sí? Y esta sería la porción anterior o ventral. Y aquí la vía piramidal se divide en fascículos, ya no va tan compacta, se separa un poco, ¿sí? Aquí, ¿qué es importante? O sea, están varios núcleos, ¿no? Está parte del trigémino, ¿no? Está el pedúnculo mesencefálico, medio, ¿no? Y muy importante, ¿no? Los núcleos del sexto par y los núcleos del séptimo par, ¿sí? Y aparte están los núcleos del octavo par, ¿no? El vestíbulo coclear. Entonces, facial, ¿no? En el desarrollo embrionario, el sexto y el séptimo empiezan en el mismo sitio, pero a medida que se va desarrollando, el facial migra un poco más en la porción ventral y sus fibras hacen esto rodeando el sexto par. Entonces, aunque en su origen real están en esta situación, ¿no? El sexto está un poco más medial y el séptimo un poco más lateral, y las fibras del séptimo lo rodean, pasando por el piso del cuarto ventrículo. De ahí que algunas lesiones del cuarto ventrículo pueden causarme afecciones de 6 y 7. Entonces, pero en su zona de núcleo. El núcleo es de donde ya está la neurona motora inferior para propiamente los músculos que van a ir a esa zona de la cara o a ese nervio óptico, ¿no? Al recto externo. Entonces, estos dos están aquí muy relacionados y aparte su origen, ¿no? Ya su origen aparente, el sexto par sale más medial, por eso es sexto, ¿no? O sea, lo más medial se va denominando primero que lo más lateral en lo que es origen aparente. Acuérdense que los nervios craneales les damos su nombre de acuerdo, o su número, de acuerdo a si son más medial que lateral o si son más superior que inferior. O sea, primero van los de más arriba, ¿no? Como el olfatorio, ¿no? Y luego el óptico, y así a medida que vamos bajando, y luego vamos a darle primero el número al que está más medial y luego al que está más lateral, ¿no? Por ejemplo, aquí está más medial el 6, le damos 6, si está más lateral el 7, le damos 7. Entonces, si yo tengo una lesión que me afecte todo esto, ¿qué tendríamos clínicamente? Vamos Pues a, sí. facial central, ¿sabes? No, no, justamente no sería central, sería periférica. Perdón. Sí, Y porque a partir del núcleo todo lo que es facial da periférico. ok. ¿Sí? Entonces tengo un séptimo par del mismo lado de la lesión, ¿no? O sea, que me va a afectar la mitad de la cara desde la frente hasta abajo, del mismo lado de la lesión. ¿Y qué más? Manifestaciones oculares. Sí, pero ¿cuál? El sexto. Un sexto par, ¿no? Es decir, que el ojo, como ya no funciona bien el recto externo, el ojo va a tender a meterse, ¿no? O sea, va a dominar el recto interno. Entonces el ojo queda en aducción, ¿no? No abducción, que es hacia afuera, sino queda hacia adentro. Como que hiciera visco el paciente con ese ojo. ¿Sí? Sí, doctor. Entonces tengo 7 periférico y sexto par del mismo lado de la lesión y haz córtico espinal contralateral, o sea, una hemiplegia contralateral. Pues si esta lesión fuera izquierda, tuviera un 7 y 8, y un 6 y 7 del mismo lado de la lesión y tendría una hemiplegia derecha. Pero ya no me afectaría la cara. En el anterior, en la hemiplegia sería el facio corporal, pero el facial sí es central porque las fibras corticonucleares todavía no llegan al núcleo del facial. Entonces, en este caso sí nos da
como dijeron, un séptimo central. Aquí ya es un séptimo periférico y es clínicamente muy diferente y sería del mismo lado de la lesión. Y en el otro caso sería junto con toda la vía piramidal, todavía contralateral. ¿Sí? Sí, doctor. Entonces les digo, si uno va comprendiendo esto, va comprendiendo todo y ya no cuesta tanto la clínica. Entonces, cuando ustedes van encontrando, pues hay que recordarlo, ¿no? Y ya. Entonces, vean cómo sí es muy complejo el puente, ¿no? Dependiendo de la zona, ¿no? Donde lo estamos estudiando, ¿no? Claro, puede acompañarse de otros síntomas, claro que sí, ¿no? Pues si está todas las vías ascendentes y descendentes y aparte el pedúnculo cerebeloso medio que tiene pues toda la conexión o lo principal y los núcleos vestibulares con cuestiones de equilibrio, tono, control motor, etcétera. Desde luego puede haber muchos más síntomas, ¿no? Pero yo le estoy diciendo los principales, ¿no? Ahora, piensen en un infarto, una lesión acá. Esto es ventral, ¿sí? Es el ejemplo que pusimos, ¿no? Entonces, vean cómo los núcleos en sí, ¿sí? Del 7 y del 6 están bien. Sí, vean, esto es la rodilla facial. Estos están bien en este infarto en particular, ¿eh? Porque la lesión podría ser más grande. Pero como aquí está la arteria basilar, que esta es la que va a irrigar esta zona, esta arteria da pequeñas arteriolas a esta zona, que llamamos ramos cortos y largos, y esto es lo que irriga esto. Entonces, con una que se tape, con una que tenga una hemorragia aquí, me afecta esto. Y me va a afectar el origen aparente de estos nervios, pues por eso me da estas manifestaciones de estos nervios. Y la vía piramidal, desde luego, ¿no? Vean, esta es una resonancia magnética en dos secuencias, ¿sí? Y esto si lo volteamos, ¿no? Esto aquí es ventral. Si lo volteamos, aquí es ventral, y aquí es ventral, y estos son los lóbulos temporales, y este es el puente, vean el cerebelo acá, ¿sí? Cerebelo, cuarto ventrículo, y vean cómo en el puente está marcando una lesión aquí, hiperintensa, en esta secuencia, que es una secuencia que llamamos de difusión, y esta es muy importante para ver isquemia, ¿no? Y aquí hipointensa, ¿no? En este T2, ¿no? Y corresponde a un infarto en esta zona. Y el paciente tuvo esos síntomas. Y de que se muera de esto, pues no, ¿no? Pero de que tiene muchas secuelas, sí. ¿Por qué? ¿Por qué no se muere de esto? Porque la lesión es muy chiquita y no afecta zonas vitales. Y aparte tienes las contralaterales, ¿no? Si el infarto me afectara todo esto, pues el paciente queda en coma, ¿no? O sea, se afecta todo, ¿no? Pero, o sea, suponía, por ejemplo, que fuera toda la basilar, ¿no? Pero realmente son pequeños vasitos de esto, ¿sí? Sí, Una placa de esclerosis múltiple, muchas enfermedades me pueden causar esto. Son cosas que sí pasan. Ahora vamos a nivel de bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo es la unión o la transición entre el tronco cerebral y la médula espinal. Y pues tiene un nivel inferior, medio y superior, ¿no? En el superior y en el medio todavía se ven el haz corticoespinal en la porción ventral. Aquí ya se está ubicando en su posición final, en el tallo, ya formando, se vuelve a compactar en una haz muy compacto en estas columnas o pirámides y después se decusa de un lado hacia el otro, que esta es la decusación, ¿no? Ya para que las fibras de este lado pasen al otro lado y realmente ya bajan por la médula espinal en el haz córtico espinal. Eso es con respecto a la vía piramidal. Aquí se va a asociar con muchas otras estructuras, ¿no? Particularmente con el hipogloso, ¿no? El glosofaringio, y aparte tiene cuerpo restiforme que tiene que ver también con el equilibrio, ¿sí? Este es el cuerpo restiforme, que es el pedúnculo cerebeloso inferior. Y bueno, además, ¿no? Por si fuera poco, también aquí se empieza a formar el sistema leminiscal y también se decusa en forma importante, aquí esta es la decusación, la segunda decusación importante aquí en el bulbo raquídeo, que es la vía propioceptiva, ¿no? Cuniatus y gracilis, aquí llegan y forman su primer núcleo y se decusan hacia el otro lado ya para subir para un lado y para el otro con toda la vía propioceptiva. Entonces,
aparte de que tiene todos los núcleos que tienen que ver con deglución, fonación, está el centro cardiopresor aquí lateral, que hablábamos de los signos vitales, ¿no? Aparte de eso, está la decusación de la pirámide y la decusación de toda la vía propioceptiva. ¿Sí? Entonces es una zona de gran elocuencia clínica y también muy pequeñita, ¿no? O sea, estamos hablando de 2 centímetros de lado a lado. ¿Sí? En estos cortes, pues se ve a lo grande, ¿no? Pero pues no es así, ¿no? Es muy pequeñita. Y la irrigación de esta zona, esa parte de las arterias vertebrales, ¿no? La arteria cerebrosa posterior inferior da una buena parte de la irrigación de esta zona, ¿no? Vean cómo este es el núcleo del doceavo, ¿sí? Y cómo va a salir muy cerca de el ascórtico espinal, ¿no? Entonces, y bueno, esto es parte del noveno par, ¿no? Digo, del décimo par, y aparte más arriba el glosofaringio, ¿no? Es área muy elocuente, con grandes relaciones, ese es el cuarto ventrículo. Y de aquí que clínicamente yo puedo tener también síndromes alternos, ¿no? Entonces, puedo yo tener distintos síndromes alternos, ¿no? Podría yo tener una parálisis, ¿no? La vía piramidal. Aquí todo depende del nivel de lesión. Si ya se decusó, pues me va a dar síntomas contralaterales, digo ipsilaterales, pero ya estaríamos hablando de médula espinal. Entonces todavía me daría síntomas motores contralaterales, los infartos acá, más datos de doceavo par, ¿sí? O trastornos de fonación, si el infarto es más grande en esta zona, me daría trastornos de fonación. Ahora, aquí hay un síndrome muy característico que se los voy a comentar. Estos síndromes se conocen como síndromes alternos. Y síndrome alterno de tallo cerebral se refiere a que yo tengo una vía larga, ya sea sensitiva o motora, que me da síntomas contralaterales y una vía y un par craneal que me da síntomas ipsilaterales, o sea, del mismo lado de la lesión, ¿no? Entonces, este síndrome, que lo conocemos como síndrome de Wallenberg, ¿no? Wallenberg, es un síndrome sensitivo. En realidad no debería ir en esta zona porque estamos hablando de motor, pero hablando de los síndromes alternos, ¿no? Son 12, yo nada más les estoy dando 3, ¿no? El primero, me voy a regresar, Weber. El otro, Miller-Gubler. Y el otro que quiero que se sepan, pues porque también siempre es como muy sonado, ¿no? El síndrome de Wallenberg, ¿no? Entonces, aquí la lesión me está afectando y por eso no da síntomas motores. Me está afectando sobre todo la región más posterior del puente. Y es también por un infarto, pero no en la porción más anterior de la pica, sino más dorsal. Entonces me va a dar varios síntomas porque me va a afectar más vías sensitivas, incluido el núcleo ascendente del trigémino. Entonces por eso me da del lado de la lesión afección facial, pero de tipo sensitiva, ¿sí? Hemianestesia sensitiva termoalgésica, porque se afecta el núcleo espinal del trigémino. Y bueno, también ahí están las fibras simpáticas, ¿no? Entonces me da datos de miosis pupilar y datos de el síndrome de Claude Bernard Horner, ¿no? Me da síntomas vestibulares del mismo lado de la lesión y también datos cerebelosos y también podría yo tener, pues porque sí se afecta las fibras del hipogloso, del glosofaringio, perdón, del noveno par, trastornos de deglución y fonación. Entonces, tengo todo eso junto, ¿no? Tengo afecciones de trigémino, tengo afecciones del pedúnculo cerebeloso inferior, por eso hay problemas de equilibrio, y tengo problemas de deglución y fonación del mismo lado de la lesión, mientras, como se decusa ahí también las vías, se decusa las vías propioceptivas y también el sistema lemniscal, tengo una hemianestesia contralateral. ¿Sí les queda claro este síndrome?
Sí, doctor. Es complejo, lo vamos a volver a ver cuando hablemos de sensitivo, ¿eh? Pero el punto importante es comprender un poco qué es un síndrome alterno, ¿no? Que son pares craneales del mismo lado de la lesión, con vías largas, sean sensitivas o motoras del otro lado de la lesión, ¿no? Y bueno, recuerden que el síndrome de Horner es miosis con tosis parfebral, ¿no? Veamos lo que yo les decía, una cara ventral del tallo cerebral, una cara dorsal del tallo cerebral, y como en la cara ventral está esta decusación de las pirámides, y a partir de aquí ya es médula espinal. Y cómo están los pares craneales, ¿no? Entonces el primer par está más arriba, luego el segundo, luego el tercero, el cuarto que emerge lateral, el que sigue en orden en sentido céfalo-caudal es el quinto par, por eso tiene ese nombre, y luego el sexto par en el surco bulbo-protuberancial, cómo va a originarse más medial que el 7 y el 8, ¿no? Luego sigue el 9 que está más superior, el décimo par, ¿sí? Y el espinal que en realidad va a ascender, ¿sí? Y en este caso, estos tres llevan numeración primero que el doceavo, que es el último en representarse. Ahora vamos, hasta aquí ya vimos todo lo que fue la vía piramidal, en corteza, en cápsula interna, en mesencéfalo, en puente, en bulbo raquídeo, y ahora vamos a nivel de médula espinal, ¿no? En la médula espinal, la neurona motor inferior, que son las alfa y gamma motoneuronas, les digo, esta es la vía final común, van a recibir, este es el haz córtico-espinal, que ya está cruzado, o sea, y el haz córtico-espinal directo, que se decusa aquí mismo, ¿no? Van a recibir las fibras tanto del directo como del cruzado para ir directo al órgano efector. En la médula espinal, ¿sí? De un lado tenemos las fibras descendentes y del otro lado las fibras ascendentes, nada más para que recordemos cómo viene. La médula espinal, ¿sí? Desde el tallo cerebral ya vemos esta conformación, ¿no? En el cerebro, la corteza cerebral, pues la sustancia gris está por fuera, ¿no? Esto nos permite tener una gran superficie de neuronas que se pliega sobre sí misma para ampliarse bastante la superficie y podernos dar toda la capacidad que tenemos, ¿no? Sin que sea un volumen muy grande de nuestra cabeza, ¿no? Pero en el tallo cerebral y en la médula espinal, la sustancia blanca ya queda por fuera. Y aquí en particular forma cordones. Sustancia blanca está por fuera y forma cordones. Acuérdense que la sustancia blanca, pues son los axones y dendritas, ¿no? Que están en esta zona y que están, pues, siendo ascendentes o formando vías, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de cordones posteriores, básicamente es la vía proprioceptiva, ¿no? Cuneatus y gracilis o Goli burda. El cordón lateral, ¿sí? Aquí es donde va el haz córtico-espinal, ¿sí? Y bueno, otros, ¿no? Como el rubro espinal y el retículo espinal, y también las vías ascendentes, ¿no? Como el tecto, el espino talámico, ¿no? El sensitivo, etcétera, ¿no? Tecto, el espino cerebeloso, espino olivar, etcétera, ¿no? Todas estas vías que van a ascender para darnos información de posición y sensibilidad, ¿no? Y aquí sensibilidad profunda. Y en el cordón anterior, que sería la parte más anterior de la médula espinal, que pues ahí destaca el córtico espinal anterior, ¿no? Aunque hay otros, ¿no? Eso es con respecto a los cordones. Entonces tenemos un cordón posterior, cordón lateral y cordón anterior. Y de cada uno tenemos síndromes y síntomas, ¿no? La médula espinal de aquí a acá mide 1.2 de centímetro y de aquí a acá 8 milímetros en promedio. Entonces, es muy pequeñita, ¿no? Es como de grosor de un dedo. Y en el centro, pues tiene ahí las somas de las neuronas, ¿no? Y lo dividimos en astas, ¿no? La sustancia gris queda por dentro, tiene un canal que llamamos canal ependimario, aquí tiene una hendidura central, ¿no? Y tenemos las astas posteriores, ¿no? Y las astas anteriores, y en los segmentos dorsales, por el sistema simpático, el asta lateral, ¿no? Que ustedes ya conocen muy bien. Y estas astas anteriores, ¿sí? Es el origen de los nervios espinales motores. Las astas posteriores reciben a los
nervios espinales posteriores, que son los sensitivos, ¿no? Y aquí origina las anteriores. Entonces, aquí están los somas de las neuronas motoras inferiores, ¿no? Aquí están. Y van recibiendo sus conexiones de estas vías, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Doctor, tengo una duda. Sí. Nada más regresando un poquito a la vía. En el síndrome de enclaustramiento, la lesión sería a nivel del mesencéfalo y el del puente y del bulbo. Mesencéfalo. En el síndrome, bueno, justamente en la unión mesencéfalo-continua. Te voy a regresar. En el síndrome de enclaustramiento, la lesión es así, ¿sí? Entonces, generalmente es debido, pues ya sea un impacto, un trauma, un infarto, ¿no? Una hemorragia, que va a dejar prácticamente de aferentado el puente del resto de los hemisferios, ¿no? Entonces, el paciente puede mover los ojos, porque sí está conservado el tercer par y parte del cuarto, el sexto no, ¿verdad? Pero sí y tiene capacidad de estar con apertura palpebral, ¿no? Puede elevar el párpado, pero y puede estar despierto, ¿no? Pero no puede hacer nada más, ¿no? Lo demás está cuadripléjico, ¿no? Sin ninguna capacidad de fonación, ni de eglución, ni nada más, ¿no? Depende estrictamente de ventilador, obviamente no puede ventilar. Y al momento que ocurre la lesión entra en coma, pero días después despierta y es cuando empezamos a darnos cuenta que tiene ese síndrome de enclaustramiento. ¿Alguien ya lo había oído, aparte de su compañero? Sí. Es una cosa terrible, digo, pasa, ¿no? Y ahí hay un planteamiento ético muy importante, ¿no? ¿Es la lesión reversible o irreversible? Generalmente, pues son lesiones irreversibles, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se vale tener a una persona en estas condiciones, ¿no? Porque realmente está sufriendo mucho esa persona. Se ha visto en los casos de enclaustramiento, y se le conoce enclaustramiento porque realmente está encerrado en su propio cuerpo, ¿no? O sea, el paciente, ¿no? Está, pues, con capacidad de darse cuenta de lo que le está pasando. Se puede comunicar mediante movimientos oculares, por ejemplo, uno le puede decir, ¿no? Oye, mira hacia arriba o hacia abajo cuando veas la letra A y así, o sea, de esa forma uno logra de repente comprender o comunicarse y, y finalmente el paciente pudiera llegar incluso a expresarse, ¿no? Entonces, está en una situación pues muy terrible, ¿no? Les digo porque simplemente no va a lograr moverse, y, y, y bueno, es algo de lo que preferimos no ver nunca, ¿no? Entonces, no, ¿alguien ha visto algún paciente así alguna vez? No. Entonces, son poco frecuentes, ¿eh? Yo en el hospital de Joco vimos solamente uno, que fue secuela de un procedimiento angiográfico que le hicieron, y pues fallecen días después, ¿no? Porque evidentemente es muy complicado para el paciente, depender de un ventilador indefinidamente, ¿no? Entonces empieza a haber muchas complicaciones. Son pacientes que les digo, no se van a poder mover, necesitan muchos cuidados, es peor que una lesión medular, ¿no? Y aparte, pues tienen toda esta cuestión, ¿no? De que no pueden deglutir, de que no pueden hacer nada más. Entonces, las neumonías y todo eso, rápidamente eh, terminan con la vida del paciente. Pero les digo, aquí, ¿hasta dónde es válido hacer algo, no? Aquí el problema a veces ya no es si va a salir adelante o no, ya sabemos que no va a salir adelante, pero éticamente, ¿qué debemos hacer? O sea, se vuelve un problema ético, ¿no? Porque no es lo mismo un paciente que de por sí, ¿no? Todavía eutanasia no está autorizada, ¿no? Pero no es lo mismo un paciente en muerte cerebral o un paciente que está con un daño cerebral irreversible que un paciente que pues está despierto y comprendiendo, pero que no puede más que mover sus ojos, ¿no? Por eso se llama enclaustramiento, ¿no? Porque está encerrado en su propio cuerpo.
Entonces digo, yo en mi vida nada más he visto así, que a mí me haya tocado uno, que casos, pues en cada hospital siempre hay alguno, este, son raros, ¿no? Pero sí existen. ¿Pero claro esa duda? Sí, gracias, doctor. Ahora, vamos a hablar un poquito del sistema extrapiramidal, ¿no? Entonces, el sistema extrapiramidal, les digo, no es una sola vía, sino son varias vías. La vía de salida más importante es el retículo espinal y el rubro espinal, que es el que nos lleva la información, sobre todo a las neuronas, para modularlas en lo que es tono y su respuesta a los movimientos asociados, ¿no? Y coordinar movimiento. Entonces, todas estas relaciones del sistema extrapiramidal, pues son todo lo que llamamos ganglios de la base, ¿no? Entonces tenemos los núcleos, la sustancia negra, los núcleos subtalámicos, el globo pálido, el putamen, incluso parte del tálamo, que recuerden que ese es más sensitivo, ¿sí? La sustancia negra, el núcleo rojo, los núcleos vestibulares, ¿no? Como el núcleo dentado, y desde luego la formación reticular. Todo eso está participando en el sistema extrapiramidal y en modular el movimiento. El cerebro le dedica mucho a modular movimiento, ¿no? Tanto como la vía piramidal, la otra parte es modular el movimiento, porque de eso depende que las cosas se hagan finas y el movimiento sea útil, ¿no? Entonces, son vías muy decusadas, ¿no? O sea, hay muchas relaciones entre unas y otras, y aquí pues pueden ver, por ejemplo, aquí en color verde las vías excitatorias y en el color pues café o amarillo, las vías inhibitorias, ¿no? Como la sustancia negra, ¿no? Entonces cuando falla una de estas, dominan las excitatorias, ¿no? Finalmente van a la neurona motora inferior, que es lo importante, ¿no? Y sobre todo, les digo, aquí está el rubro espinal, pero vean cómo todas las vías son muy entrecruzadas entre ellas. El mensaje más importante es comprender que no es una sola vía, que son vías muy decusadas y, bueno, que cada una se requiere para modular el movimiento. Llegamos a la médula espinal y aquí vamos a hablar de otro concepto importante, que será la unidad motora, ¿no? La unidad motora vendría siendo esta neurona motora inferior, ¿no? Que va a ir al músculo, y el músculo, y después los nervios sensitivos que pasan a partir de los órganos neurotendinosos y los usos neuromusculares, que aquí se llaman cuerpos de Golgi, ¿no? Y van a dar esta retroalimentación para formar finalmente la unidad motora, ¿no? Que es la neurona motora inferior, su retroalimentación y el músculo, ¿no? Esa es la unidad motora. Aquí la podemos volver a ver. Entonces tenemos alfa y gamma motoneuronas, las gamma motoneuronas más con funciones de tono y trofismo hacia el músculo, y las gamma motoneuronas las alfa motoneuronas más con funciones de movimiento voluntario, ¿no? Van a las fibras musculares y a partir de aquí se vuelve a organizar el arco reflejo. A veces son vías directas, ¿no? Y a veces son vías con interneuronas, ¿no? Que también conectan. Pero sigue siendo la unidad motora. Ahora, entonces, tenemos que comprender lo que sigue en la diapositiva que viene, ¿no? Bueno, en la imagen que viene. Como generalidades, ¿no? Tenemos que la neurona motora superior es inhibitoria, o sea, inhibe a la neurona motora inferior. Entonces, no sé. Y esta neurona motora superior inhibe a la neurona motora, la inhibe a la neurona motora inferior. O sea, el control del movimiento se da por inhibición de su acción. ¿Sí? Y si se lesiona la neurona motora superior, entonces ya no está inhibida esta neurona motora inferior. Y los síntomas que voy a tener van a ser de el efecto que tiene de no estar inhibida, es decir, está muy activa. ¿Sí comprenden eso?
Sí, doctor, nos dirá como la hiperreflexia, ¿no? Exacto. Entonces, estoy viendo el hecho de que no esté inhibida, entonces me va a dar hiperactividad de la neurona motora inferior. Estas respuestas se conocen como de liberación. ¿Por qué? Porque está liberada de la inhibición que tenía y se caracteriza en hipertonía, hiperreflexia, reflejos patológicos, ¿no? Ahora, la neurona motora inferior es excitatoria para el músculo, ¿sí? Entonces, esta neurona motora inferior activa el músculo. Esta no lo inhibe, le dice muévete, ¿no? Entonces, si falla, o sea, si no funciona, pues el músculo no actúa. Entonces, su lesión se caracteriza por falta de respuesta muscular, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay nada que excite al músculo. Y es mucho más localizada, ¿no? No es lo mismo se lesione esta vía aquí, ¿no? Pues me va a dar una afección de las neuronas motoras inferiores, pero de toda la médula espinal del otro lado, o sea, son grandes segmentos, a que se lesione esta solita, ¿sí? O este nervio solito, me da afección de un solo músculo. Claro, si se afectan muchas, por ejemplo, en las neuropatías, pues son muchos músculos, ¿no? Pero está más localizado, ¿no? Aquí son grandes segmentos, aquí está más. Y se caracteriza por lo contrario, aquí hay hipertonía, hiperreflexia, aquí hay atonía y arreflexia. ¿Sí les queda claro? Sí, doctor. Ahora, el músculo, por último, si no tiene estímulo, pues va a estar flácido, ¿no? Y su lesión, pues ya sea por miopatías, enfermedades de músculo, va a causar debilidad. O sea, sí puede tener respuesta porque lo demás está bien, pero está débil, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta los tres componentes, ¿no? Aquí tienen un ejemplo de neurona motora superior, ¿no? Sí, ¿qué está haciendo aquí Darth Vader? O Anakin, ¿no? Controlando. Pues los Controlando. manda. Estas son las neuronas motoras inferiores, ¿no? Entonces, cuando él está presente, estos están inhibidos, ¿no? Están como él les dice que esté, ¿no? Ahora, no sé si vieron esta película. Dejen buscar mi puntero. Aquí no hay ningún control. Estas hagan de cuenta que son neuronas motoras inferiores, ¿no? Entonces están en desorden y haciendo lo que quieren, pero están hiperactivas. ¿Sí? Aquí es el esquema, ¿no? De la neurona motora inferior con sus vainas de mielina, ¿no? Entonces, el efecto de estar moduladas o no estar moduladas, ¿no? ¿Sí? Aquí van un poquito los conceptos de arco reflejo, ¿no? Cuando yo hago una estímulo a nivel osteotendinoso, entonces ese estímulo me detona la contractura del músculo, ¿no? Que es lo que hago con mi martillo de reflejos, ¿no? Estoy haciendo un reflejo de tipo medular, ¿no? Este es más bien al dolor, ¿no? Ahora, veamos las diferencias clínicas entre la lesión de la neurona motora superior y de la neurona motora inferior. Este es un esquema fisiológico, ¿no? Es muy, muy básico, ¿no? Tenemos el lado derecho y el izquierdo, la neurona motora superior, áreas 4, 3, 2, 1, 6 y 8 de Brodmann, ¿no? La decusación y luego cómo llega la neurona motora inferior y luego al músculo, ¿no? Entonces me dice neurona motora superior, pues sí me va a dar una parálisis, pero como está hiperactuando esta sobre el músculo, o sea, sí está paralizado porque no lo puedo mover voluntariamente, pero el músculo está contraído, está espástico. De ahí cuando vimos la marcha espástica, helicópoda, está contraído el músculo, ¿no? Entonces está espástico. ¿Qué más tiene? Que hay hiperreflexia, ¿no? El arco reflejo también está modulado, ¿no? O sea, aquí llega la neurona motora superior y no permite que el arco reflejo se dé libremente. Cuando está lesionado la vía, pues hay hiperreflexia. Y bueno, empiezan a aparecer reflejos que yo ya no tenía, que era como el reflejo de Babinski, ¿no? Y el tono muscular tiende a estar incrementado porque está hiperactuando esta, ¿sí? O sea, esta se encarga de eso y como ya nadie la controla, pues está haciendo de más, ¿no? ¿Qué pasa con el trofismo? El volumen del músculo tiende a disminuir, ¿no? O sea, tiende a, y como yo no uso esa extremidad, está rígida, pues va disminuyendo, pero es por desuso. Entonces, en neurona motora superior hay una
hemiplegia o paresia de tipo espástico, con hiperreflexia, con reflejos positivos y atrofia por desuso. En la neurona motora inferior, lo contrario, también hay parálisis, pero de tipo flácida. El músculo se ve atónico, ¿sí? Está flácido. Los reflejos están abolidos. O sea, ya desde ahí ustedes ya pueden hacer diagnóstico. Los músculos tienen respuestas también como de denervación que se llaman fasciculaciones, ¿no? No hay Fabrisky, no va a haber, ¿no? Porque ese es de vía piramidal, pero el músculo fascicula. Por ejemplo, en la esclerosis lateral amiotrófica. El tono aquí está disminuido y aquí está aumentado, entonces está arrefléxico, hipotónico, flácido, sí, es muy diferente, ¿no? Y claro, puede ser un solo músculo o muchos, ¿no? Y aquí la atrofia es marcada. ¿Por qué? Porque el músculo está denervado, o sea, es muy diferente. Está lesionado este hiperactúa, y el músculo sí se atrofia, pero porque no se mueve, porque está fijo, ¿sí? En cambio, aquí está lesionado el músculo sí se atrofia, pero porque ya está denervado y por eso tiene fasciculaciones, porque no logra establecer el arco reflejo. ¿Queda claro? Sí, doctor. ¿Sí? Sí. Entonces, hemos abarcado muchísimo en esta clase, si se fijan, ¿no? O sea, vimos toda la vía piramidal, vimos sus relaciones con otros nervios, vimos síndromes alternos, los tres principales, y cómo ir localizando lesiones. Toda esta clase tiene valor de localización, todo lo que les acabo de dar. Y aparte, vimos el síndrome, los más importantes, el síndrome piramidal y el de neurona motora inferior, ¿no? Todo eso hemos visto hasta ahorita, ¿no? Aquí está el síndrome de neurona motora inferior, ¿no? Puede ser en cualquier lesión a nivel de la neurona motora inferior. Les digo, hay enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica que afecta a todas las neuronas motoras inferiores, como en el caso de Stephen Hopkins, ¿no? Que es el que ustedes más cercano tienen de esta enfermedad de tipo famoso, ¿no? Y en ese caso, pues hay atonía, reflexia y atrofia muscular marcada, ¿no? O puede ser un simple nervio afectado y también, ¿no? Entonces les digo, puede ser por compresión, por sección, por infección, enfermedades degenerativas, y puede ser un solo nervio o muchos, ¿no? Las neuropatías, ¿no? Pues cuando yo hablo de enfermedad de la neurona motora, hablo de neurona motora inferior, esclerosis lateral amiotrófica. Cuando hablo de enfermedades de nervios motores, hablo de neuropatías motoras, ¿no? Porque pueden ser sensitivo-motoras o mixtas. Y cuando hablo de muchos nervios enfermos, hablo de polineuropatías, pero estoy hablando de esta zona, de esta zona, de los nervios, no de esta. Aquí sería enfermedad de la neurona motora, arriba sería vía piramidal, aquí neurona motora, aquí mononeuropatía, un solo nervio, o polineuropatía, muchos nervios, y si ya nada más es el músculo, hablo de miopatía. Son otras enfermedades, ¿no? Entonces, aquí, empezaríamos ya propiamente, ahora sí, ¿no? A hablar, déjenme, me voy a regresar todas las imágenes, a hablar de esto, ¿no? De esto, que son los apartados de la exploración del sistema motor. Empezaremos con trofismo, tono muscular, fuerza muscular, comprendiendo los conceptos que acabamos de ver hoy, ¿no? Ya viendo estos conceptos, ya podemos hablar ahora sí de lo que sigue, si no, pues queda todo muy ambiguo y no se comprende. Entonces, ya fue bastante información, creo, ¿no? Y Sí, aunque parece muy obvio, les digo, estúdienlo, y ya mañana empezaríamos con la parte de cada apartado, ¿no? En cada apartado vamos a ver, pues de qué se encarga, vamos a ver cómo se explora, ¿no? Y algunos ejemplos, ¿no? En cada apartado vamos a ir viendo eso, ¿no? Y sus alteraciones. Son como 4 apartados por cada apartado, para que ustedes cuando exploren, ¿no? Puedan tener el contexto como debe ser, ¿no? Entonces, yo creo que ya lo dejamos para mañana, ¿no? Y en la tarde nos vemos para empezar a explorar un poco de sistema motor, si les parece bien. Lleven sus martillos de reflejos y, pues,
Si no todos, varios vayan con ropa cómoda, ¿no? Para que los podamos explorar. Ropa cómoda sería unos pants, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Podemos llevar pijama, doctor? Sí, doctor. Pijama quirúrgica si quieren también, sí, Pues, sí. Para que empecé, o sea, les digo, las prácticas ahí las hacemos entre nosotros antes de pasar con pacientes, es siempre entre nosotros, ¿no? Para aprender primero. ¿Ok? sí, doctor. Sí, doctor. Esta Sí, clase, doctor. por ejemplo, las otras dos ahorita se las voy a mandar, pero esta clase es una clase muy, muy pesada, ¿no? O sea, no cabe en un archivo como se debe, ¿no? Entonces, si quieren traer un USB y se los copio y se los doy. Si no, yo luego también en un USB se los doy, ¿no? Pero, si ustedes lo quieren traer, pues, mañana se los traigo, ¿no? ¿Ok? Sí, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces, nos vemos en la tarde a las 4. Sí, Hecho. Que estén bien, ¿eh? igualmente, hasta luego. Hasta luego. Les dejo